Buenos días a todos, Dios les bendiga. Vamos a proceder a leer el Salmo de hoy, a estudiarlo, a meditar en sus palabras. Un segundito, hermanos, voy a compartir pantalla. Bueno, hoy nos toca el Salmo 47. Seguimos con los salmos de los hijos de Coré y vamos a leer los primeros 4 versículos. Bien. Salmo de alabanza. Dice lo siguiente. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Bien, vamos a meditar y a participar en lo que a ustedes les llame la atención. Pueden abrir sus micrófonos y podemos subrayar. Y estamos atentos a los comentarios. Que el Señor nos inspire. Bueno, este himno nos está invitando a aclamar a Dios, porque es el único digno de ser aclamado, de ser reverenciado, de ser engrandecido, porque así como Él es grande en misericordia, es tardo para la ira, pero cuando Él ha tenido que barrer el pecado de naciones, lo hizo. Por eso dice ahí que Él somete pueblo debajo de nosotros, naciones bajo nuestros pies. Esa relación que Él hace como también a sus hijos, el hijo que obedece, para Él es el hijo. Y cómo también nos pone en un sitio elevado, nos pone en un sitio privilegiado, por decirlo así. Por eso, pues, dice, Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Escoge nuestra heredad y lo está relacionando ahí también con Jacob. Es Jacob a quien Él ama, ese Jacob que ve uno que en varios salmos eh, se refleja, lo relaciona con Jacob porque fue esa lucha, ¿no?, que él tuvo. Entonces, es como una persona representativa ahí para, para nosotros. Y sí, nos está invitando a batir palmas, a rendirle homenaje. Es el único que merece eso, no como ahora nosotros en la tierra que se, se, se engrandece y se aplaude es a los humanos, ¿no? Ser humano aplaude. No, es al Dios que hay que aplaudir, que hay que reverenciar. Y ese es mi sentir en estos 4. Bueno, yo veo acá algo como profético, ¿no? Que eso se cumplió con Jesús. Batid palmas, pueblos. Y eso sucedió con él. Entonces era como algo también profético porque los salmos siempre, por lo general, no siempre son proféticos, ¿no? Y es claro cuando dice aclamad a Dios con voz de júbilo. Todo eso era lo que estaba sucediendo. Inclusive ahí querían coronar a Jesús como rey, pero como rey temporal, aunque él no era rey temporal, ¿no? No entendían, pero eso fue lo que sucedió y tuvo también cumplimiento. Por eso en el Antiguo Testamento se había hablado de él y uno puede mirar no solamente, digamos, en Isaías, en los Salmos también, en el Antiguo Testamento en general siempre fue como, llamemos la sombra de lo que se hablaba de Jesús. Y también cuando dice, Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies, Él escoge nuestra heredad. Entonces,
así como el mismo Señor Jesús vindicó el nombre del Padre aquí en la tierra, es nuestro deber, con la ayuda de Él, vindicar el nombre del Padre. Realmente a veces nos ocupamos más por nosotros mismos, por la salvación, que por vindicar el nombre del Padre. Entonces, el hecho de que el Señor dice que somete pueblo debajo de nosotros es porque a su vez, con sus hijos fieles, pues su nombre es glorificado, su nombre que es honrado. Y a la final, cuando Él dice, Él escoge nuestra heredad, pues, y nombran a Jacob, pues eso fue lo que le pasó a Jacob, ¿no? Dios elige, pienso yo, así como Jacob, elige también para su obra muchas personas y asimismo elige, diría yo, no sé si esté equivocada, pero como también nuestra familia espiritual, ¿no? Bueno, hermanos, a mí se me vino a la mente mientras estaba leyendo el hermano Tommy, que de pronto este pueblo de Israel tuvo una lucha de tantas luchas que ellos tenían, pero que aquí la ganaron, no por ellos, sino porque estaba el Señor con ellos. O sea, cuando el pueblo estaba muy bien y cogido, tomado de la mano de Dios, muy obediente, cualquier lucha que tuvieran, el Señor iba siempre delante de ellos. Y yo me acuerdo que sí, siempre ellos, por ejemplo, nomás la pasada del Mar Rojo, y cuando vieron cómo esos egipcios se ahogaron, cómo María cogió su especie de pandero, digámoslo así, invitó a las otras mujeres y empezaron a danzar, a cantar y a alabar el nombre de nuestro Señor. Entonces, aquí dice, batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo. ¿Por qué? Porque el Señor el Altísimo es digno de ser temido. Les vieron que el Señor ahí peleó esa batalla por ellos y que el poder realmente no viene de los humanos, sino de Él. El Rey grande es sobre toda la tierra. Y cuando el pueblo, repito, está bajo el control, sino fiel al Señor, los enemigos son sometidos bajo los pies de sus hijos, que es a la vez sometidos bajo los pies del Señor. Entonces, la gloria de Jacob, dice ahí, a quien Él ama, porque Él ama a su pueblo. Nosotros, pues creo yo, somos partícipes de ese pueblo y ahora lo remito a nuestras vidas personales. Tenemos también nuestras luchas, nuestros problemas, pero si vamos de la mano del Señor, todos esos gigantes que nos hace poner el enemigo huirán porque el Señor va adelante. Entonces, cuando uno ve un problema resuelto y el Señor nos ha escuchado, ¿quién no canta? ¿Quién no dobla rodillas y llora alabando al Señor, dándole gracias por eso? Es mi pensamiento. Me llama también mucho la atención en el primer versículo que dice aclamar a Dios con voz de júbilo, ¿no? Y es como una alegría extrema, un gran, sí, es muy contento, un regocijo, y eso definitivamente es por agradecimiento y va de la mano, sobre todo yo lo relaciono, ¿no? En el verso 2 dice que es digno, el Señor el Altísimo es digno de ser temido. Y Y es un agradecimiento extremo, ¿no? O sea, es un reconocimiento de que Él es el que, para Él es la honra, para Él es la gloria, porque Él es grande y es digno de suprema alabanza y es muy hermoso como ahí nos lleva a reconocer, ¿no? El ser humano a veces se da la honra a sí mismo y el Señor quiere es que le demos la honra a Él, que reconozcamos y que entendamos cuál es el poder que Él tiene, que Él es el creador, ¿no? El Altísimo. Sí, si ustedes me permiten, voy a leer lo que les había dicho. Eso se encuentra en Juan, de lo que les había dicho que era un salmo profético. Y ¿por qué quiero leerles? Porque quiero añadirles algo más de lo que dice acá. Dice en Juan, dice 12, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Él es Rey de Israel. Jesús hallando un asnillo se montó en él, como está escrito. Entonces, lo maravilloso es que él siempre dice, como está escrito, como se había hablado. Y sigue acá hablando en Juan. No temas, hija de Sión. He aquí, tu rey viene montado en un pollino de asno. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Es maravilloso ver el cumplimiento de lo que se había hablado antes en el momento de la crisis en la cual, citando aquí, a los discípulos estaban viviendo en ese momento. Por eso acá dice, en el momento en que estaban glorificando a Jesús, pudieron entender lo que se había escrito antes. ¿Por qué en ese momento? Porque la fe de los discípulos estaba siendo a prueba, porque en ese momento solamente ellos debían afianzarse, volver a recordar, un escrito está. Entonces es maravilloso porque ese es el modo en el que procede el Señor a través de las escrituras. Lo habla antes porque Él sabe lo que va a venir y quizás en ese momento no se entienda, en el momento más duro de la prueba, crucial de la prueba. Una vez pase ese momento tan oscuro, que quizás muchos hemos tenido que vivir, pero esto es profético, en ese momento es cuando a través de lo que se ha leído, de lo que se ha estudiado, un escrito está en su palabra, el Señor nos recordará a través de su Santo Espíritu que era necesario que esto que aconteciera, que era necesario que esto que tuviéramos que vivir sus hijos. ¿Por qué? Porque debemos ser purificados, debemos ser limpiados. Porque no hay otra manera en que nosotros podamos glorificar y honrar el nombre del Padre. No hay otra manera. Mientras no pasemos por el fuego de la aflicción, nosotros seguimos encantados en nuestra contaminación, en nuestro lodazal, sin darnos cuenta. Muchas veces. Otras veces somos conscientes de lo que estamos haciendo. Y es difícil, es imposible para Dios glorificar su propio nombre a través de hijos infieles. ¿En alguien más desea añadir algo? Solo una cosita que de lo que me llamó la atención acá es digno de ser temido. Estaba tratando como de entender, ¿no? Ese versículo. Y encontré que casualmente en Primera Crónicas 16 está muy parecido esta misma parte, ¿no? Y dice que porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Nuevamente como ese reconocimiento, ¿no? De quién es Jehová y por qué debe ser temido, ¿no? O sea, todos los dioses de los pueblos son ídolos. Jehová es único, es el Altísimo. Quería compartirles eso. Bueno, ahí no puedo añadir esto. Hay una palabrita, estaba pensando en esa palabrita que es gloria. Y gloria en la Biblia es algo que resalta o alguien que resalta o lo que más resalta en alguien. Y en este caso, pues Jacob, lo que llegó a resaltar en Jacob, su gloria, era Dios mismo, puesto que él llegó o aquí nos está afirmando que, puesto que la gloria de Jacob es Dios mismo, es porque en Jacob, lo que llegó a resaltarse en Jacob es el carácter de Dios. Por eso el Señor le cambió el nombre, entre otras cosas, ¿no? Porque su nombre significaba suplantador. Es decir, mostraba lo que él era en su naturaleza carnal, pecaminosa, como todos nosotros. Lo que en él resaltaba era la suplantación, el engaño. Entonces, cuando él vence con Jesús, Jesús le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, o sea, conmigo, y has vencido. Que ojalá que la gloria de nosotros llegue a ser el carácter de Cristo en nuestras vidas, lo que más resalte. Esa sea nuestra gloria.
Yo quiero añadir algo que tengo acá del 1 y el 2. Parece maravilloso que dice, aplaudir los todos, ¿no? Ahí dice Patrick Palma. Dice que es más bien pueblos todos. Dice que se dirige a las naciones de la tierra en general, no solo a Israel. Los eventos que han tenido lugar, la gran extensión del reino de Dios por las conquistas de David, son para el ventaja de todos y todos deberían estar agradecidos por ello. Gritad a Dios con voz de triunfo o con voz de alegría. Y en el 2 dice, porque el Señor Altísimo es terrible, dice, es decir, terrible de contemplar debido a su vasto poder y su absoluta santidad. Él es un gran rey sobre toda la tierra, no solo sobre Israel o sobre las naciones que David ha conquistado, sino sobre toda la nación, sobre la faz de la tierra. Pues me causó curiosidad, busqué en el comentario bíblico y el 1 y el 2 dice esto, ¿no? Realmente uno a veces piensa, lo amo al Señor, el pueblo de Dios, pero es que son todas las naciones del mundo que debemos estar comprometidos con el Señor, alabando y exaltando su nombre. Yo diría que el pueblos todos es algo profético, porque el Sí, Señor eso dice es que cierto. Eso es cierto. vendrán todos a adorar en mi santo monte, todos los pueblos, y eso se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga. Entonces, es como en ese sentido, ¿no? Porque ahorita pues, hay los pueblos no piensan en Dios y tienen Ujú. muchos dioses, y en Oriente tienen otros dioses, a Buda, todos ellos, ¿no? Entonces, como que no aplica. Y es curioso también como el Señor, no sé, como que va a conservar cierta, no sé si la raza, la cultura en ciertas cosas, ¿no? Porque Él lo sigue llamando pueblos. Y Él dijo, yo tengo ovejas en otros rediles, es como que eso se va a conservar, no sé, da la impresión. Y también ese cumplimiento donde realmente, por eso le digo, tiene un cumplimiento con Jesús, porque realmente era para él. Tiene un cumplimiento para el final cuando la nueva Jerusalén venga después de mil años. Y pues como dice, toda rodilla se doblará. Pero realmente es como el pueblo de Dios de todo lo que son las culturas, llamémoslo, que el Señor, yo también creería que irá a respetar eso. Bien. No sé si hay algún comentario, pregunta, duda. Sí, hay varios, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Sí? Apocalipsis 15:4, por ejemplo, eso es una profecía y dice todas las naciones. Desde luego la adoración verdadera la recibirán las naciones que han sido redimidas, las que compondrán toda su reino. Bueno, si no hay otro comentario, vamos a cantar. Hosanna, Hosanna, Hosanna. En cielo y tierra es del Señor la gloria y potestad, y nos circunda con su amor por la eternidad. Alzad pues signos de es grato nuestro Dios, a Él brindamos todo honor, ahora y siempre, amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios brindamos todo honor, ahora y siempre, amén. Bien, vamos a continuar con el Salmo. Los siguientes 3 versículos, el 5, el 6 y el 7, dicen lo siguiente. Dios ha ascendido entre aclamaciones,
el Señor al son de trompeta. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dicen las notaciones al margen, dice, o entre sonidos, o sea, varios, de trompeta. Y acá en armonioso salmo dice, en hebreo es masquil, o sea, la frase armonioso salmo en hebreo es una sola palabra que es masquil, que es como un poema, el cual tiene una instrucción, que es el que estamos leyendo. De hecho, estos son masquiles. Bueno, no sé, ¿alguien quiera añadir algo? No, recuerden que a ver, a veces uno puede participar y decir algo que no es, pero no por eso se desanime, siga adelante y sigamos, porque esa es la idea. Yo cuántas veces no he metido la pata acá en los salmos y la hermana Alcira me corrige, porque esa es la idea, ¿ve? Entonces, abran su micrófono, díganme, me pareció curioso esta frase, esta otra, así no se sepa, ¿no? Y ahí el Señor nos va iluminando. Mire que aquí en la Reina Valera dice cantad con inteligencia en lugar de con armonioso salmo. Bastante diferente, ¿no? Sí, sí, Suena Pero más también, bonito el que tiene León, inteligencia. con inteligencia, sí, Ujú. me da curiosidad Muy chévere. porque pues encierra como muchas cosas con inteligencia. O sea que Dios no quiere que lo adoremos con emociones. Eso sí, pero también debemos de entender que para cada persona hay también diferentes clases de adoraciones. Por ejemplo, mm, a una persona le puede emocionar una alabanza, un canto, y mientras tanto la otra persona puede estar es meditando en ese canto, estar en silencio meditando. Y, y otra persona lo puede alabar mirando la naturaleza, por ejemplo. Entonces, pues yo lo veo, sí, esa inteligencia, pues para cada persona es como, también hay diferencias, pero no tampoco debemos de irnos a otras esferas, a otras cosas, sino todo dentro de la misma adoración. Pero me surge una pregunta. A ¿Por ver, qué debemos adorar con inteligencia y no con emociones? ¿Qué sucede si usted adora con emociones? pues porque nomás me enfrasco en el ratico del canto y ya, me pasó. No fue nada de verdad que sintiera en mi interior, en mi corazón, de que de que es el Señor el digno de alabarlo. No lo siento así, sino por la emoción, por el ratico. Y eso es lo que pues a veces pasa con muchas personas que escuchan la palabra de Dios, ¿no? Por emoción hace cosas, pero realmente no tenemos a Dios en nuestro corazón. Claro, eso es un proceso. ¿Alguien más que opine? Bueno, cuando dice Dios ha ascendido entre aclamaciones, ¿cómo así que Él asciende? O sea, cuando es como Pero, dijera, Él Doris, está, la pregunta era de emociones. O sea, ahorita si quieres seguimos para poder concluir esa parte. ¿Por qué debemos adorar no en emociones, sino con la cabeza? ya. No, pues algo emocional es un sentimiento pasajero, ¿no? Entonces, si llego a estar triste, a lo mejor ni lo alabo. De pronto cuando esté alegre o tengo una emoción mejor que la tristeza, entonces ahí canto, pero cuando llego a veces con tristeza o con llena de problemas, que no debería ser, entonces ahí sí no siento ganas de alabarle. Y entonces mi sentir se va, la inteligencia no hay, digamos, como esa razón, el por qué yo le estoy cantando, no, no.
son como incompatibles lo emocional con la inteligencia, con la razón. ¿Alguien más? Bueno, yo estaba meditando en que, bueno, si es solo emoción, pues yo puedo pretender alabar al Señor cuando yo siento algo por una canción, más puede ser por la misma canción que me produce esa adrenalina, pero ahí no estoy pensando en Dios. Entonces las emociones son engañosas definitivamente. Sin embargo, pues a veces uno está, yo no sé, pero uno se levanta como con ganas de alabar al Señor. Sí. Hay momentos, ¿no? Y eso es una emoción, pero yo creo que esa emoción la puso el Espíritu Santo para que yo alabara de corazón, ¿no? Entonces hay que como que preguntarle a Jesús para conocerme a mí mismo cuáles son esas emociones que Él coloca y cuáles son otras que no, que Él no coloca, ¿no? Diría yo. Sí, sí, porque él creó las emociones también, ¿no? Por algo las creó para su honra. ¿Quién las creó? Bueno, Ahí, no sé. ahí se me dejó pensando. Sí, porque por ejemplo, cuando digamos nosotros comemos, imagínense en donde nosotros no sintiéramos placer al comer, pues terrible, tendríamos que comer por obligación. O en una pareja, un matrimonio que no sintiera placer haciendo el amor, pues no, o sea, Pues no. es que no me parece, porque por eso si yo tengo el paladar pervertido y siento placer, estoy comiendo cosas que no debo comer. Entonces, por eso hay que tener cuidado realmente cuáles son las emociones o qué es lo que el Señor dejó santo y puro y que cuando entró el pecado todo eso se corrompió. Entonces, por eso yo me alimento mal, yo como mal y todo tiene problemas de mis emociones, porque no tengo control de mis emociones. Las emociones son las que tienen control de mi vida. Entonces, muchas personas, incluso dentro de la iglesia, toman tinto, comen carne, comemos dulce, comemos lo que sea. No mandarlo solo a ciertas personas. Todos hacemos ese tipo de cosas que no debemos hacer. Todavía es la hora y comemos trigo. Entonces, porque me estoy dejando a mis emociones llevarme al placer, pero realmente esas emociones están al control del Señor. ¿Y por qué el Señor realmente me dice que yo debo adorarlo? Es con inteligencia, porque yo me atrevería a que en Jeremías 9:23 dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y de comprender que yo soy el Señor. ¿Qué debemos nosotros? ¿Qué? Conocerlo y comprender que Él es el Señor. ¿Por qué conocerlo? Porque a través de que yo lo conozco cada día, venimos hablando de la justificación por la fe, mis gustos, mis emociones, ya no tendrán el control de mí. Soy yo, con la ayuda del Señor Jesús, donde tendré el control y Él me ayudará a cambiar todos esos malos gustos, esos malos hábitos. Y cuando yo alabo con la cabeza, y con la cabeza, a la vez de que yo estoy alabando, estoy entendiendo los propósitos de Dios en mi vida. Estoy cada día comprendiendo más el plan de salvación para mi vida. Y todo eso empieza a entender y no de emociones. En cuanto tiene razón lo que dice Doris, porque a mí me ha pasado momentos donde yo soy tan triste que yo le digo al Señor, no quiero cantar, estoy mal. Sin embargo, prendo el televisor y pongo himno y cuando menos termino cantando porque le estoy diciendo que no quiero, quiero que me ayude porque no puedo. Y me estoy dejando llevar ¿de qué? De mis emociones, de mi tristeza, de mi dolor, de que fui herido en batalla. Pero el Señor en su infinita misericordia, porque ¿a dónde voy yo? ¿Quién me ayuda? A que estas emociones, yo no, o sea, yo con la ayuda del Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, las pueda controlar y que ellas no me controlen. Y el enemigo ahí va ganando, ¿qué? Ventaja. Bueno, quería decir algo de que no pienso yo, no sé, que no todas las veces, o bueno, cuando uno aprende también a comer como el Señor manda, pues llega el momento en que uno lo tiene que comer con placer, porque si lo va a comer porque toco o porque ese Placer es el estilo, santo, bajo el control de Dios. pero entonces es necesario que la persona empiece a sentir placer el comer esos alimentos, porque es feo comer uno sin placer, sin ganas.
sin Una alegría. tortura. Sí, que no sea una Sí. tortura. Pero inclusive hasta lo santo, por volverse tan placer, y controla mis emociones, inclusive en lo santo, estoy perdiendo también el horizonte. Pero digo yo que eso tiene que estar en manos de Dios. Yo sé lo que va, Leito. Hay que sentir gusto, hay que sentir placer, y eso se lo va Sí. poniendo ¿qué? El Señor. ¿En qué? En un equilibrio. Yo no sé si estoy concluyendo algo pensando acá, ¿no? Yo de lo que dice el Cira, me llamó la atención cuando dijiste que en lo santo me llevó a recordar cuando uno puede ser fariseo, ¿no? Es decir, no, así me encanta la ensalada y me encanta esto y ya no me gusta lo otro, pero uno se está engañando y resulta que después el Señor te pues así te gustaba y no te gustaba tanto lo otro, vamos a arreglar eso, ¿no? No, se me vino a la cabeza. Yo quiero poner un ejemplo ya que Jessie lo está haciendo. Yo quiero ponerlo porque ahorita los médicos y la ciencia lo están mostrando para no ir más lejos. Y sáqueme duda, Jessie, que lee y estudia mucho de salud. Hoy en día, en un momento, lo santo es, hermano, hay que comer mucha fruta, hay que comer mucha verdura. Y hoy en día la ciencia está encontrando que el comer mucha fruta hay un peligro para nuestra vida. Y eso lo puede Sí, explicar Jessie mejor. la Y fructosa hace mucho daño. Hay que tener un bueno, balance. Sí, señora. exacto. Entonces, por eso le digo, ¿quién genera y puede de que mi gusto genere un equilibrio? Que dependiendo de que el mal va avanzando, el Señor nos irá mostrando cómo esas dinamitas están a nuestro alrededor y tenemos que tener cuidado de cómo alimentarnos y no exagerarnos que es santo y acá se dijo, yo tengo que comerme toda la fruta y todo lo que dijo, y en el desayuno y empieza a alterarse todo mi organismo porque ya la fruta no es la fruta de antes. Inclusive yo no sé si fue Jessie que me mandó una foto de cómo era el banano antes a cómo es el banano ahora, o de pronto no fue Jessie. Sí, fue un video de unos científicos que mostraron cómo ha sido la modificación, cómo es realmente que se le ven las semillas y no solo en las frutas, ¿no? Porque es que no, nuestro cuerpo tiene que ser muy equilibrado y por la condición de hoy en día es que el cuerpo no soporta las frutas, es perjudicial hasta que el Señor transforme física y espiritualmente y podamos empezar a comer frutas y de la forma que es, ¿no? Porque es otro tema el de cogerlo del árbol, que la maduración no sea afuera, porque si la maduración es afuera, es una maduración fermentativa y lo fermentativo es lo que inflama y alimenta las células malas. También lo de las verduras. Es otro tema porque el crudiveganismo entró mucho y hay muchísimas hortalizas, muchísimas verduras que se debería cocer o al vapor 3 minutos porque si no es perjudicial. Nosotros no fuimos hechos para comer eso crudo, no fuimos hechos. Entonces es increíble cómo no conocemos qué es lo que el Señor hizo y cómo se come. Y entendiendo la condición que tenemos ahorita físicamente y espiritualmente, porque también afecta. Hasta que Él nos regenere y no haga algo, ni siquiera podemos comer como Él quiere que comamos. Bueno, yo quiero dar un aporte que la hermana Yolanda me manda. Muchas gracias porque esto está, un escrito está, y hermana Yolanda nos lo manda para el grupo. Bendito sea mi Dios, dice. Los cristianos no deberían estar sujetos a las emociones. Los hijos de Dios no deben estar sujetos a los sentimientos y las emociones. Cuando vacilan entre la esperanza y el temor, hieren el corazón de Cristo, porque les ha dado pruebas evidentes de su amor. Quieren que hagan la obra que se les ha confiado, entonces sus corazones serán como arpas sagradas en las manos divinas. Espérame que dice, en las manos divinas, cada una de cuyas cuerdas emitirá alabanza y acción de gracia a aquel que Dios ha enviado para quitar los pecados del mundo. Mente, carácter y personalidad se encuentran. Muchas gracias, hermana Yolanda. Ella, pues no, Dios así lo permitió, entonces por eso le digo yo, ojo, las emociones no tienen que tener el control de nuestra vida, somos nosotros con la ayuda de Jesús en tener el control. Por eso yo les ponía el ejemplo, hermanos, yo también me he sentido muchas veces mal, llega sábado y yo no quiero alabar, no quiero orar, como hay sábados que yo estoy, ¿por qué? Porque mis emociones me están controlando, porque tengo problemas, porque no se las he entregado a Jesús, sino que las estoy cargando soy yo. Y en ese momento me acuerdo, yo me siento en la cama y le digo, Señor, no tengo ganas ni de orar,
porque tengo que decirle la verdad, para que yo voy a aprender algo que no siento. Sin embargo, lo prendo y sigo escuchando y en el mismo momento yo empiezo a tararear y cuando ya empiezo a cantar y sucede algo maravilloso, lo doy de testimonio mío, y es que a veces me da hasta las 12 de la noche y yo no quiero terminar de alabar. ¿Quién me ayuda a que a este control de las emociones lo tome en el nombre de Jesús? Es el mismo Jesús con su Santo Espíritu. Solo quiero decir algo antes de terminar. Cuando preciso Doris se iba a ir acá, dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones. Fíjese que esto también es profético, por eso hablábamos de batir palmas, y esa es la ascensión de Cristo, cuando vino y se despidió de los discípulos y ascendió. Entonces, por eso lo que les decía, vuelvo y les digo, los salmos por lo general hay partes que están hablando de Jesús y son proféticos. Y también, como hablaba Tommy, para el tiempo del fin. Yo quería comentar algo que a mí anoche me llamó la atención también, ese verso 7, y quiero compartirles que encontré una definición muy interesante del Salmo, ¿no? Y dice que es un término que significa, el masquil, perdón, es un término que significa instrucción. Y estos salmos dan instrucciones para el remanente fiel que sí entenderá. La misma palabra en plural, mashilim, significa los sabios o los entendidos, que está en más versículos. Me llamó la atención. Y pues coincide con todo esto que se ha dicho aquí también. Bueno, continúo yo aquí diciendo, cuando dice Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Esto yo lo podría enlazar lo que sigue cuando dice cantad alabanzas a Dios, cantad alabanza a nuestro Rey, cantad alabanza. Siento que esta es parte entrelazada del Salmo 24, cuando alzaos o puertas. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Cierto, Tommy? La ascensión del Señor, sí, yo también estaba pensando en eso. Acá me envían una pregunta porque es bueno aclarar. Me dice, cuando uno siente que debo hacer, que cuando uno dice, siento que debo hacer esto o aquello, también sería una emoción. Lo que yo pienso es, ¿qué te está motivando? O escrito está, porque es que yo no estoy hablando qué piensa el sí. Escrito está, ¿qué te motiva? ¿Complacencia propia o honrar y glorificar el nombre de Dios? Acuérdese que nosotros siempre debemos morir el yo y pasar a un segundo plano. Entonces, a veces, la hermana Helen White se habla de los impulsos. Son impulsos que Dios nos pone, pero a veces tenemos sentimientos y nuestros sentimientos por lo general son egoístas, complacencia. Entonces, uno con el Señor puede ir verificando en lo que yo siento en este momento, si es un impulso, un sentimiento que está egoístamente pleno en mí, o estoy pensando realmente en Jesús, en honrar y glorificar su nombre, en el Padre. Y ahí vendrá la respuesta. Escrito está, porque siempre debemos morir al yo y debemos glorificar el nombre del Padre. O también si uno le ha pedido por algo especial, el Señor le pone en su corazón, pues pienso que es lo que el Amén. Señor le puso, ¿cierto? En su corazón, por eso algo especial, por ese algo especial, ¿cierto? Sí, y siempre va acorde ¿de qué? ¿A qué va acorde? Acorde a lo que le pidió y a lo que... A la voluntad del Señor en un escrito está, ¿cierto? sí, sí, claro. Sí, exacto. No sé si hay alguna aporte más o cantamos. Vamos a cantar Majestad. Yo Ah, siento ok. que debo decir algo, hermanos, como para cuando uno lea, uno estudia la palabra del Señor, no tiene que pedir mucha dirección, obvio, del Espíritu Santo, porque pues uno casi no. Pero hermanos, algo que me ha enseñado el Señor es, casi cuando hay una lectura, un pasaje bíblico, en este caso un salmo, siempre hay un contexto, hay que leerlo todo completo y el mismo salmo nos va direccionando de qué parte profética realmente nos está hablando aquí en este salmo. No quieren decir que no hay otras lecturas donde sí hay que alabarlo, las palmas, todo eso, pero casi siempre para que, digamos, nosotros estudiemos no fuera de contexto, sino dentro del contexto. Vamos a cantar Majestad.
Gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria regia, honra y honor. Majestad y autoridad real son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Continuamos. La última parte del Salmo es el versículo 7 y 8. Dice lo siguiente. 8 y 9, perdón. Dice, Dios reina sobre las naciones. Sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Dice acá las notas al margen. Bueno, aquí ya lo leímos. Sentado está Dios en su santo trono. Dice, o se ha sentado. Se ha sentado Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes, dice la nota al margen, o nobles de los pueblos. Y donde dice, Él es ensalzado en gran manera, una notica que dice, Él se ha, aquí abajito, Él se ha ensalzado en gran manera, que es la traducción literal. Quiero aportar algo que encontré ya con estos últimos, es maravilloso, cómo en este salmo tan corto se da los pasos o se describe el ministerio de Cristo en la tierra y en el cielo, ¿no? Cuando dice batid palmas, tierra, en la tierra cuando se baten las palmas, cuando, sí, en la entrada triunfal. Luego, cuando Él asciende, y por eso leíamos, cuando Él asciende, los discípulos vienen a entenderlo, la entronización de Cristo que pasaba al lugar santo. Maravilloso. Y como ahorita en estos finales versículos, porque Dios es rey de ¿qué? De toda la tierra. Cantar alabanzas con ¿qué? Armoniosos salmos. Y habla ya al final de la historia, pero realmente en esa parte profunda el Señor no se queda solo en el lugar santo. Como todos hemos estudiado el santuario, pasa al lugar santísimo. Por eso es que Él dice que Él es como rey, como sacerdote, ¿cierto? Porque Dios es rey ¿de qué? De toda la tierra. O sea que Él aquí fue ¿qué? Entronizado como rey y como sumo sacerdote. Y por eso ahí sí dice, canta alabanzas con armonioso ¿qué? Salmo. Dios reina sobre ¿qué? Las naciones. Inclusive habla ya al final, cuando Él viene a la tierra. No sé si alguien desea aportar algo más. Los príncipes de los pueblos son los representantes de los otros mundos, ¿no? Que forman el concilio. Y cuando Él llega allá se presentan, le rinden tributo, Todos. adoración. Claro, por eso dice acá como el pueblo del Dios de Abraham. Ese pueblo todavía no, en ese momento todavía no está arriba, solo hay unas primicias, ¿no? Sí, por eso ahí adelante dice, cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas. O sea, es alzados o puertas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es toda la alabanza de que se le está dando de la ascensión, de los pasos, del ministerio de Jesús en la tierra, pasar al lugar santo y debe pasar al lugar ¿qué? Santísimo. Yo tengo una pregunta, ¿qué se refieren los escudos?
¿Serán los ángeles o...? Porque de Dios son los escudos de la tierra. ¿A qué se refiere ahí? Sí, yo también tuve la misma pregunta. Me hizo acordar a la cúpula. Eso me hizo acordar, pero pues no sé. También a los ángeles, 4 ángeles que retienen los vientos, ¿no? Como escudos, pero no, la verdad no sé. Yo también estoy de acuerdo, deben ser los ángeles como escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Pues bueno, uno buscando, sí, los escudos, buscando dice, bueno, arma de defensa que sirve para proteger el cuerpo de los golpes del adversario, ¿no? En este caso, pues, el Señor es ese escudo contra todo lo Amén. que nos sucede, contra el adversario de esta tierra, ¿no? Y sí, cuando yo también leí que Dios está en su santo trono, enseguida se me vino cuando el Señor subió, ¿no? A que fuera entronizado por su Padre. También pensé en lo mismo. Dice acá que también, pues, sentado está Dios en su santo trono, hace como esa relevancia que en su trono, desde ahí él manda, él dirige, él está al tanto de lo que sucede en el mundo, ¿no? Él está al control aún. De ahí también vino su santa ley, cuando Moisés subió a ese monte a recibir las tablas de la ley, dice que se veía su trono. Entonces, pues también como hacer énfasis en ese trono tan Amén. cierto del Señor, que es Así tan es. importante para Él, para todos nosotros. Bueno, otra cosa que quería agregar de los escudos también es la palabra, la había entendido, pero quería buscar un versículo, algo que lo confirmara. Y en el Salmo 119, 114 dice, tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Pero también dice en el Salmo 5:12, porque tú, Señor, bendice a los justos, cual escudo los rodea con tu buena voluntad. Y hay otro donde dice en el Salmo 18:30, el camino de Dios es perfecto. La palabra, si ve la palabra, que yo también decía, son los ángeles, pero yo decía, también debe ser la palabra, que es la que nos custodia. Por eso es que debemos aprenderla, debemos estudiarla con el Señor. Entonces dice, el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Siempre Entonces, los que en Él se refugian, siempre. O acá dice, pues te cubrirá con tus plumas y bajo sus alas hallará refugio, tu verdad. Y tú, mire, porque el Salmo 91, tremendo, porque eso es profético. Dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo, su verdad. La palabra, hermanos. Yo creo que hay que corregir, es la palabra del Señor. Es el escudo y tu baluarte. Amén. encontré Aquí dice, otro sí, sí, versículo donde habla del escudo, dice Efesios 6:16, pero sobre todo tomen el escudo de la fe, Amén. para tener las flechas encendidas del maligno. También me gustó esa. Y ese también, leí tu hermano, dice, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. O sea, Jesús, tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. La pero palabra según el está en contexto, plural. hermano, según el contexto que estamos analizando, Sí, señor, por eso está en plural lo que dice Tommy, escudos. Muy bien, Tommy, se me olvidó decir. exacto, yo también quería agregar eso, según el contexto que se está explicando, que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo estuvo aquí en la tierra, lo que, digamos, lo que vivió y ascendió. Entonces, no sé, yo siento que para mí, aparte de lo de la fe, que él es nuestro principal escudo, es verdad,
pero esos escudos deben ser representados como en sus santos y divinos ángeles, que son los que nos acompañan siempre, pienso yo, ¿no? No sé. La palabra dice que es Él, es la fe de Jesús, justificación por la fe. Hay que nos nombran ángeles, hermana Doris. La verdad. Es la verdad, la palabra. Ese es nuestro verdadero escudo. Un día creo que aquí Tommy decía, lo que nosotros no estudiamos, hermano, ¿cómo nos lo va a recordar los ángeles? Que nosotros no vivamos por fe con Jesús y no crezcamos con Jesús en la fe y tengamos y pidamos la fe de Jesús, nosotros no vamos a tener ese escudo. Ninguno de esos escudos, la fe, la verdad, ni a Jesús, nada, todo eso se cae. Y en la persecución, grave. Y es decir, cuando dice, y a sus ángeles mandará que te guarden. O sea, yo lo digo en el sentido de protección de uno, ¿sí? ¿Cuántas cosas a uno le suceden que estuvo a punto de sucederle algo y peligroso? Claro, Doris, pero Jesús, ¿eso en qué contexto está? A sus ángeles mandará, eso está en el Salmo 91. Y el Salmo 91 es profético. Y Satanás no le citó todos los versículos a Jesús, omitió una parte. Pero Jesús conocía el escrito está. Y por eso Satanás no venció con Jesús ahí en el desierto. No sé, yo sé que él le dijo escrito está, siempre citó la palabra. ¿Tiene algún pensamiento adicional? Bueno, vamos a cantar, a alabar al Señor. Cantemos todos juntos, reunidos. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor. A tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Quiero aportar algo que sentí que Jesús me dijo referente a acabar de concluir lo que Doris decía. Bajo ese pasaje que Doris citó, donde Jesús fue tentado, dice el Señor, en ese momento él fue tentado y él le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego viene otra tentación y en esa le dice, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará, escrito está, el Señor tu Dios adorará y él solo servirás. Y entonces me estaba haciendo esa anotación el Señor y solo después de que Jesús venció en esa tentación, es que los ángeles le sirvieron. Los ángeles tuvieron que hacerse a un lado. Hermanos, en nuestra vida diaria esto sucede. Si tú no estás preparado y yo tampoco estoy preparada, no creo que los ángeles van a estar ahí siempre. Porque cuando nos piden a prueba, somos pedidos en el concilio, ellos hacen a un lado. Y ahí es donde nuestra fe tiene que ser probada. ¿Y de qué? De lo que hemos aprendido a caminar con Jesús. Después de eso, solo después de eso es como con Jesús vinieron los ángeles a servirle. Gracias.